Hola, buenas tardes a todos. Un gusto compartir este espacio. Entonces voy a entrar en materia de una vez, pero me gustaría decir que, claro, el problema de la historia de las ideas en Colombia lo plantea un filósofo conservador en 1952-53, Víctor Frank. Tiene el mismo nombre del famoso psicoanalista que sobrevivió al Holocausto. Y luego aparece un texto en Colombia muy famoso que es El pensamiento colombiano en el siglo XIX de Jaime Jaramillo Uribe, que sigue siendo un texto importantísimo. En la época también se planteó una entrevista sobre una especie de paneo sobre qué pensaban los filósofos colombianos sobre la existencia de una filosofía en Colombia de Jaime Vélez Correa, y posteriormente el libro que menciona Joel, ¿no? Y luego, pues, sobre todo ese grupo de Bogotá que surgió en la Universidad de Santo Tomás desde finales de los 70, realizó una cantidad impresionante de investigaciones y fundó el Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, junto con una maestría en Filosofía Latinoamericana, de la cual soy egresado, la revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana y la colección Biblioteca Colombiana de Filosofía. Digamos, todo un proyecto de impulso y de difusión de estas pioneras investigaciones, ¿no? Desde los finales de los 70 y desde los 80 hasta hoy. Aún sigue vigente ese proyecto en la Universidad Santo Tomás. Bueno, yo quiero plantear algunas de las críticas que se le han hecho al movimiento de la historia de las ideas para mostrar sobre todo algunas de las simplificaciones y de las inconsistencias en que han caído esas críticas. Y luego diré algunas cosas sobre la vigencia del movimiento. Quiero referirme preferentemente a las posturas que han planteado el historiador Elías Palti, reconocido en el continente como uno de los impulsores de la historia intelectual y fundador de algo propio que llama Historia de los Lenguajes Políticos. Y hay que decir que Palti es una gran personalidad, un gran historiador que también se mueve como pez en el agua en el campo de la filosofía. Y de manera ladina, diría, me referiré también a algunas de las críticas que ha planteado el filósofo Santiago Castro Gómez en Colombia. Lo curioso es que Santiago viene de ese movimiento del Grupo de Bogotá de la historia de las ideas en Colombia, pero a partir de los años 80, con unos cursos que toma con Salazar Ramos, un profesor de Bogotá Foucaultiano, pues él vira hacia la arqueogenealogía. Bueno, en su texto, Las ideas fuera de lugar, ¿no? Estudios y debates en torno a la historia política e intelectual latinoamericana, un libro del 2014 de Elías Palti, se los muestro acá. Palti dice lo siguiente: la historiografía de ideas latinoamericanas gira toda, desde su origen, en torno a un interrogante particular. En la medida en que, y subrayo esto, según normalmente se acepta, los autores locales no han realizado ningún aporte de importancia al pensamiento universal, lo único que volvería relevante el estudio de la historia de ideas locales sería el análisis de cómo los modelos, una vez trasladados a una realidad como la latinoamericana, que no le resulta adecuada a sus postulados, sufrieron una serie de refracciones, introduciéndose así principios que le eran extraños e incluso muchas veces incompatibles con los mismos. Hasta ahí la cita de Palti. Entonces, por eso la historia de las ideas se ha embarcado, según él, en la tarea de encontrar la peculiaridad y lo específicamente latinoamericano, las refracciones de esas ideas, para diferenciarlas de las ideas europeas y así demostrar que las nuestras no son meras copias o novelas plagiadas. Esta es la misma postura que sostiene Santiago Castro, que a decir verdad, de la mano de Foucault, termina en diagnósticos similares a los de Palti. Por ejemplo, Castro Gómez menciona que fue la crisis de Europa tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo que llevó a buscar esa originalidad y esa especificidad de la filosofía latinoamericana. Recordemos que Leopoldo Sea decía que esa cultura europea había entrado en crisis y que era momento entonces de sembrar nuestro propio árbol cultural, ¿no? Pero también Santiago ha afirmado que fue el debate con los llamados filósofos universalistas, como después Eduardo Nicol o Frondizi, quienes no aceptaban la pretensión del pensar latinoamericano, pues la filosofía era una ciencia desligada de los nacionalismos o una disciplina desligada de los nacionalismos, lo que llevó a los historicistas a embarcarse en el proyecto de una historia de las ideas en la región para encontrar en ellas una filosofía americana. Volviendo a Palti, esa búsqueda de la peculiaridad de las ideas locales se desprende del enfoque que él llama modelos y desviaciones. El modelo sería la filosofía europea y las desviaciones las ideas latinoamericanas. Pero este marco, según Palti, está condenado al fracaso,
es totalmente improductivo, pues los hallazgos serán siempre predecibles. Por ejemplo, en este marco pasa a ilustrar, alude Palti al debate en torno al liberalismo latinoamericano y dice que a lo sumo ese liberalismo llegará a la conclusión de que se trata de un liberalismo conservador, como en efecto lo hizo José Luis Romero. Conservador, ¿por qué? Debido al centralismo y al conservatismo presente en América Latina, la presencia de la religión, etcétera. Sin embargo, y en esto Palti tiene razón, esa no es ninguna peculiaridad latinoamericana, pues en efecto también se dio en Europa. Si uno lee, por ejemplo, a Herbert Spencer, el individuo contra el Estado, pues encuentra que también en Europa se dio ese liberalismo conservador. Entonces, el fracaso de este marco se muestra, dice Palti, cuando nos percatamos que las posibles alternativas se encontrarán ya severamente restringidas de antemano. El pensamiento local solo podrá resultar o bien más liberal que conservador, o más conservador que liberal, o bien alguna conjunción más o menos ecléctica entre los dos. Ninguna de las cuales, evidentemente, podrá aspirar a ser una originalidad latinoamericana. Hasta ahí, Palti. En conclusión, la historia de ideas latinoamericanas genera, pues, una ansiedad por peculiaridades que, sin embargo, no puede satisfacer. Y como no la puede satisfacer, porque se acude a enfoques típico ideales, es decir, como ha mostrado en su reciente libro, una arqueología de lo político, dice Palti, porque se acude a una mitología de las doctrinas. Y aquí Palti, hablando de las mitologías de las doctrinas, cita a Quentin Skinner, ¿no? De la Escuela de Cambridge. Allí decía Skinner, una mitología de doctrinas también puede ilustrarse de una manera un tanto diferente en la historia de las ideas, en que el objetivo, en palabras del profesor Lovejoy, un pionero del enfoque, consiste en rastrear la morfología de alguna doctrina dada a través de todas las esferas de la historia en que aparece. El punto de partida característico de dichas historias es exponer un tipo ideal de la doctrina en cuestión. Ya se trate de la doctrina de la igualdad, del progreso, el maquiavelismo, el contrato social, la gran cadena del ser, que es el ejemplo que maneja Lovejoy en su famoso libro, la separación de poderes y así sucesivamente. Lo que dice Skinner es que esto se convierte en tipos ideales, ¿no? En mitología de doctrinas. En realidad, esto mismo ocurre con las corrientes, como el positivismo, el romanticismo, el krausismo, se refiere al estudio, indirectamente al estudio de los argentinos, el conservadurismo, etc. Y es esta operación sustentada en estos tipos ideales la que lleva a los historiadores de las ideas latinoamericanas a buscar orígenes, en el establecimiento de continuidades, crear teleologismos, reconstruir tradiciones, determinar influencias, establecer historias globales de sentido, curvas evolutivas. Entonces, resulta que todo esto que estoy mencionando fue justamente lo que denunció Foucault en la Arqueología del Saber de 1969. Entonces, las corrientes que estudian la historia de ideas operan entonces como mallas, jaulas, moldes predefinidas, cerradas, donde se ubican autores y doctrinas. Por eso Palti dice que cuando el historiador de ideas investiga el pasado, ya sabe qué va a encontrar, porque parte desde un tipo ideal, desde el presente, a buscar lo que ya sabe que va a encontrar en el pasado. Y dice que esto no es más que una tautología que a la vez implica proyecciones retrospectivas. Hasta ahí Palti. O lo que es lo mismo, un apriorismo. Esto explica también la tendencia de la historia de las ideas a la deshistorización en sus investigaciones y a transponer al pasado las convicciones y prejuicios que tiene el investigador en el presente. A esto se suma la mitología que Skinner puso de presente en su artículo, que era como sobre el sentido, ¿no? Y el significado de la historia de las ideas, un artículo de 1969, donde Skinner denunciaba otras mitologías, como la creencia de que existen autores canónicos, doctrinas fijas y que las doctrinas son coherentes, etcétera, de que existe un corpus canónico, textos claves y que otros son secundarios. Hay que decir que Castro Gómez en Colombia acoge este mismo diagnóstico. A su parecer, la historia de las ideas cae frecuentemente en anacronismos, deslizando hacia el pasado el concepto mismo de filosofía de hoy, lo que ha llevado a encontrar en el pasado autores filósofos o un mundo poblado de filósofos. Entonces, Rodó y todos esos autores que da a entender Castro se leen desde el concepto de filosofía actual. Entonces, cuando se va al pasado, se encuentra el pasado lleno de filósofos originales. Por otro lado, es una historia aristocratizante, dice Castro, pues solo se fijan los productos escritos de la ciudad letrada,
descuidando la historia de las ideas de los grupos subalternos, las presentes también en los bailes, símbolos, fiestas y prácticas de la cultura popular. Por eso mismo, el proyecto de una filosofía latinoamericana en clave de historia de las ideas nació muerto, dice en la segunda edición de la Crítica de la Razón Latinoamericana. A esto hay que agregar que los filósofos latinoamericanos que se embarcaron en la investigación de la historia de las ideas convirtieron esa labor en un fin en sí mismo y descuidaron el filosofar sin más, es decir, confundieron la historia con el pensar. Por eso afirma que la historia de las ideas filosóficas en este sentido ni es historia, pues las ideas no tienen historia, ni es filosofía. En fin, ni es lo uno ni es lo otro. En Palti, los problemas de la vieja historia de las ideas se soluciona con la nueva historia intelectual, asumiendo los aportes de la Escuela de Cambridge. Aportes de la historia conceptual, por ejemplo, de Skinner, que ya cité, o también de la historiografía alemana de Koselleck. Y por supuesto, en últimas de Foucault. Y por eso Palti propone que para superar los problemas de la vieja historia de las ideas, así se refiere, entonces es necesario la incorporación de la pragmática del lenguaje, donde se trata no solo de comprender qué decía un autor en un texto, sino especialmente de determinar qué hacía al decir lo que dijo en ese texto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los textos mismos son actos de habla, siguiendo a Austin, y con ellos se hacen cosas con palabras. Así que no son meras representaciones de la realidad, sino que son formas de intervención práctica, simbólica, material sobre esa realidad. Los textos incorporan el contexto, ¿sí? Los textos incorporan el contexto. Así se hace necesario reconstruir el contexto pragmático del cual surgieron esos textos. ¿Quién habla o a quién le habla? ¿Cómo lo hace? El entramado de relaciones comunicativas, etcétera. Ello implica comprender el contexto de enunciación y tener en cuenta la dimensión retórica, ¿no?, que cumple ese texto cuando ese autor dice algo con ese texto. Es decir, cómo se buscaba persuadir a quien se le dice algo en ese contexto histórico. Es en este análisis donde se encuentran, dice, se encuentran ahí, entonces, en ese análisis, las marcas que historizan los discursos, las huellas lingüísticas de sus contextos particulares de enunciación. Hasta ahí Palti. Palti ha dicho que el texto mismo, tomado como acto de habla, permite superar la dicotomía entre texto y realidad, entre idea y realidad, pues el texto es lo único con lo que contamos al analizar el pasado. Luego es en él en donde se pueden rastrear los sedimentos semánticos y determinar qué se podía decir y cómo se podía decir algo en esa época. El contexto no es externo al texto, y lo que debe determinarse son las condiciones de posibilidad del texto mismo. Aquí no se opera con la diada modelo de desviación, por lo que no hay ideas fuera de lugar, como sí ocurre en la historia de las ideas. Lo segundo que hay que incluir es lo que se llama, ¿no?, la historia de los conceptos. Es la idea de que los conceptos políticos, dice Palti, son indicadores de problemas. Es decir, aquí los aportes y limitaciones de la historia de Koselleck son importantes. No se trata de tener una lista de qué significaba democracia en el siglo XIX o qué significaba democracia en la antigüedad, por ejemplo, ni de mirar la evolución de los cambios semánticos de la democracia desde la antigüedad hasta hoy, porque eso sería justamente el teleologismo que también criticaba Foucault, sino de descubrir las lógicas que articulan los conceptos mismos, el modo en que son producidos en un determinado periodo de tiempo, es decir, del horizonte de sentido que articula esos conceptos. Entonces, los contextos son indicadores más bien de problemas. Un ejemplo de esto es la constelación entre conceptos como revolución, progreso, civilización en el siglo XVIII, que no son posibles unos sin otros o remiten unos a otros, ¿no? En este análisis que hace Koselleck de los cambios conceptuales que se dieron entre 1750 y 1850, ¿no? Desde el punto de vista de Palti, los conceptos usados en un determinado periodo no son una generalización o un conjunto de notas sobre algo, sino que denotan un campo problemático, agonístico, reflejan un conjunto de problemas o de posiciones en disputa. Por eso justamente los conceptos son políticos, o hay una disputa política por los conceptos, ¿no? Y lo que importa es el problema que subyace, ¿no?, y no el concepto mismo. En el caso del concepto de democracia en el periodo de la independencia, por ejemplo, se trata de problemas de
O sea, el problema que subyace, si los conceptos indican problemas, entonces cuando hablamos de democracia en el periodo de la independencia, el problema es cómo el mismo que es soberano puede ser al mismo tiempo súbdito, ¿no? Y entonces ahí lo demás, los controles, el fundamento, el Estado de Derecho y todo eso estarían en constelación con esos conceptos. Es en ese problema, es ese problema el que actúa como subsuelo y sobre el que giran ciertas discusiones históricas y que les permite decir a X o Y autor o actor lo que dice. Es lo que les permite confrontarse también en la disputa política. Si los conceptos fueran unívocos en una época, no habría disputa en torno a ellos. Entonces, las distintas posturas de los autores sobre esos conceptos, o por ejemplo sobre la democracia en la modernidad, serían solo desviaciones de esa definición unívoca. Por eso recalca Palti. Detrás de la historia de las ideas y del esquema de los modelos y las desviaciones, subyace un impulso normativo y fuertemente teleológico. Hasta ahí Palti. Es asumir que lo que piensa un autor sobre un concepto en un momento determinado debiera ajustarse a una visión unívoca del mismo. Por eso, dice Palti, los historiadores de las ideas, en definitiva, recurrirían al pasado simplemente para encontrar en él las anunciaciones de sus propias ideas presentes. Por eso Palti dice que los trabajos recogidos en su libro, me refiero a este libro de las ideas fuera de lugar o incluso al tiempo de la política, ¿no? Buscan comprender a qué tipo de problemas, más bien, se vieron confrontados los actores en cada momento dado. Hasta ahí Palti. Se trata de comprender el tipo de cuestiones que se habían puesto en cada caso en debate. Hasta ahí Palti. Esos problemas son objetivos y no subjetivos de cada autor. Por eso la pragmática permite comprender los textos como actos de habla que atraviesa la distinción entre ideas y realidades. Así se pone en cuestión la existencia de ideas generadas en un mundo puro y por el otro lado la existencia de prácticas no atravesadas por redes conceptuales. Por eso, la historia intelectual, en un tercer momento que hay que agregar, de los lenguajes políticos, la historia de los lenguajes políticos nos traslada más allá del plano de la conciencia subjetiva, de las ideas o representaciones que los sujetos tienen de la realidad, ¿no? Esa también es la posición de Santiago, ¿no? Y de Foucault, en el sentido de que no se trata de mirar las ideas como representaciones mentales de un sujeto o de un autor, porque ellos matan el sujeto y matan, pues también, digamos, el autor. Entonces, esos lenguajes circulan en las prácticas. Es decir, de hecho son condición de posibilidad de las prácticas, no son independientes de las prácticas y operan más allá de la conciencia que los sujetos tengan de ellas. Con todos estos presupuestos, la historia intelectual deja de ser, para el pensamiento latinoamericano, dice Palti, entonces, si la historia de si la historia intelectual corrige de esa manera a la historia de las ideas, la historia intelectual deja de ser, para el pensamiento latinoamericano, esa anomalía que es para la historia de las ideas. Entonces, paso a presentar una crítica a esta posición. Creo sin duda que muchos de los acentos hechos por la historia intelectual son importantes, sobre todo porque nos hacen más conscientes de ciertos problemas teóricos y porque efectivamente en la práctica llevarían a redefinir y a reinscribir muchos de los problemas que abordamos tradicionalmente en la historia de las ideas. Con todo, la construcción que le permite a Palti justificar su proyecto de historia de los lenguajes políticos, que tiene acentos desde Foucault, Skinner, Pocock, etcétera, entre otros, es problemática. Creo que Palti realiza una caricaturización de la historia de las ideas, o como sostiene Yamandú Acosta, acude a varias mitologías también para lograrlo. ¿De dónde saca Palti que toda la historia de las ideas latinoamericanas se ha centrado en buscar la peculiaridad de las ideas latinoamericanas, para lo cual ha basado esa diada modelos y desviaciones, o para cuál se ha basado en esa diada modelos y desviaciones, ¿no? ¿Por qué la historia de las ideas se ha basado en esa diada modelos y desviaciones? ¿De dónde saca que toda la historia de las ideas latinoamericanas o la historia de las ideas se ha dedicado a eso? De lo dicho por Palti, se deduce que los historiadores de las ideas tienen y asumen definiciones de ciertos conceptos o tienen una única lectura sobre, por ejemplo, ciertas doctrinas como el positivismo, el romanticismo, la ilustración, y se dedican a buscar las particularidades de esas corrientes en América Latina. Es decir, que los historiadores de ideas no problematizan esas corrientes que actúan como moldes, o que no problematizan los conceptos y el terreno común que hace posible un conjunto de discusiones históricas. Esa caricaturización que hace Palti es clara cuando afirma, y prestémosle atención a este texto,
Palti dice, la historia de las ideas debe tomar acríticamente como válidas las definiciones de manual de la historia de las ideas, siempre decididamente simplistas, sin nunca cuestionarse las mismas, puesto que, en dicho caso, de problematizar las mismas, no podría ya nunca plantearse hasta qué punto el pensamiento local se habría apartado de ellas, o sea, de los moldes o de los tipos ideales, Ujú. hasta de Palti. Es decir, Palti homogeniza lo que los historiadores de las ideas han dicho, descubierto o investigado sobre las corrientes, los temas, los problemas que históricamente se han debatido en la historia de las ideas en América Latina, presentándolos como modelos, a la vez que mata y asesina la diversidad de esas posturas. ¿No? Vale preguntar, ¿el positivismo es un molde, una malla, con una única lectura en América Latina? ¿Hay un acuerdo generalizado de los historiadores de las ideas sobre qué es la ilustración europea? ¿Y se han dedicado a mirar las variaciones y desviaciones que esa ilustración ha tenido en América Latina? Creo que no. Hay que prescindir de los significantes positivo, positivismo, liberalismo e ilustración porque son construcciones unívocas y operan como moldes. Por otro lado, no es cierto que la historia de las ideas se limite a autores canónicos, textos canónicos y a un conjunto reducido de fuentes, y de que sea incapaz de detectar problemas comunes que se discuten en un determinado periodo histórico. Quienes se dedican al estudio de autores, temas o periodos en América Latina suelen estar atentos a fuentes textuales nuevas, recién descubiertas, a textos que no son canónicos como otros, ¿no? Como cartas, autobiografías, planes de trabajo, intervenciones en la prensa. Es decir, también se hace estudio de archivo, digamos, en la historia de las ideas, tal como en la filosofía en Colombia en el siglo XIX, de Teresa Houghton y Gloria Isabel Reyes, o los estudios que yo he realizado sobre filosofía y prensa en Colombia. Ahora, no hay una lista de problemas predefinidos, ¿no? Sobre los que Ujú. se puede hablar en un momento histórico determinado. Estos pueden detectarse a partir de análisis de las fuentes textuales mismas, sus interrelaciones, alusiones, así como reubicar o redefinir el marco de discusión de ciertos problemas, lo cual solo puede ocurrir en investigaciones pues, específicas. Lo que me parece necesario señalar es que la simplificación de Palti nada dice de los objetivos que se propuso la historia de las ideas en los años 40, entre ellos, Ujú. recuperar y dar a conocer toda una tradición de pensamiento producido en la región, el cual, como hasta hoy, es desconocido en parte en la enseñanza europeizada de las disciplinas y en las facultades de filosofía, con muy pocas excepciones, hay que decir. Rescatar autores, temas y problemas discutidos en la historia de las ideas en el continente, ¿no? Ese fue otro objetivo. Generar conciencia de la reflexión emprendida por los intelectuales latinoamericanos en aras de comprender la identidad latinoamericana, la formación de estas naciones, los procesos de liberación, etcétera. Otro objetivo, actualizar las demandas, y esto es una cuestión que me parece muy importante, que tal vez empata con lo que venía diciendo Adriana, ¿no? Actualizar las demandas del pasado, los proyectos históricos, las luchas, y traerlas al presente para ponerlas al servicio de la descolonización, ¿sí? O, digamos, incluso un acento benjaminiano, podría uno ver ahí en esa pretensión de la historia de las ideas. Ampliar el horizonte de la comprensión de lo humano también, ¿no? Ampliar el horizonte de la comprensión de lo humano, como aparece claramente en el proyecto de Leopoldo Sea y como lo dice frecuentemente en su obra. Es decir, es innegable el tinte político, liberador y descolonizador de la disciplina de la historia de las ideas, donde esas apuestas no quedaban simplemente como reliquias del pasado, sino como en Benjamin, podían ponerse al servicio de la construcción de un mejor presente y un mejor porvenir. En el fondo, no solo se buscaba un mayor conocimiento de la región, de su historia filosófica, sino también la realización de revoluciones o de utopías inconclusas, como decía Falsbot. Por eso no es cierto lo que afirma Castro Gómez cuando sostiene que la historia de las ideas se convirtió en un fin en sí misma, que descuide el hacer filosófico o que descuidó la filosofía sin más. Y no es cierto porque muchos de esos autores que se dedicaron al estudio de las ideas también hicieron filosofía, ¿sí? Inscritas en ese llamado universalismo, por ejemplo. Por ejemplo, la lógica de la razón o la lógica de la inteligencia de Artaud, o la ética del poder y otros estudios sobre ética del mismo Roig, para citar algunos ejemplos. Otra cosa ya es el valor o la calidad que tengan esas producciones. Igualmente, si la historia de las ideas filosóficas es historia de la filosofía, como pensaba Ardaud, es posible afirmar en este caso que esa historia de la filosofía es filosófica y que como en Hegel, cada doctrina o pensador puede ser considerado como una contribución parcial al despliegue total de la verdad.
Pero si se va más allá de las ideas puras y de la lógica interna de los sistemas y se pasa al plano histórico de esas ideas y sus repercusiones, sus usos o la función social de esas ideas, puede decirse que la repercusión histórica de las doctrinas, y este es un punto que sostiene Leonardo Tovar en Colombia, la repercusión histórica de las doctrinas hace parte de la historia misma de la verdad de las propuestas filosóficas. Y a mí me parece que esto es claro en el marxismo, ¿no? De muchos filosofemas del marxismo confrontados en el plano histórico han surgido discusiones que en últimas le permiten a uno tener elementos para valorar, ¿no?, la validez o la verdad de una proposición. Desde este punto de vista, dice Leonardo Tovar, el análisis de la validez del positivismo no se agota en el estudio de las tesis de sus fundadores, es decir, de los modelos, según Palte, y la confrontación con las doctrinas rivales como la escolástica o el vitalismo, sino que incluye la consideración sobre sus efectos históricos, pero también propiamente filosóficos, en su contexto europeo de nacimiento, así como en otras latitudes, por ejemplo, en América Latina. Y esto es así, sostiene Tovar, porque la cuestión intrafilosófica de la verdad solo se reconoce en los efectos históricos de verdad de cada doctrina. O si no, ¿dónde más, no? A menos de que se trate de ciencias formales, digo yo. Finalmente, hay que decir que estoy de acuerdo con Castro Gómez en que la historia de las ideas hasta cierto momento fue aristocrática y descuidó la historia desde abajo, de los subalternos. Pero esta deficiencia incluso se corrige hoy en los cada vez más numerosos estudios que surgen a lo ancho y a lo largo de nuestra América y que han recogido las indicaciones de la historiografía marxista de Gramsci o de Thompson, para mencionar algunos, ¿no? Por último, el problema para mí es la simplificación que desde la historia intelectual y la arcogenealogía se ha hecho de la historia de las ideas, sin revisar, no es el caso de Castro Gómez, hay que decirlo, la diversidad de posturas presentes a lo largo del siglo XX, aunque Castro Gómez cae en esas simplificaciones. Posturas que cuando son revisadas, esto es curioso también, porque, por ejemplo, Castro Gómez dice que el giro pragmático de Roig es un pseudo giro, digamos, o es un giro a medias, ¿no? Entonces, posturas que cuando son revisadas resultan siendo criticadas simplemente porque no se acercan a la episteme de Foucault. Entonces, con lo cual, los críticos de la historia de las ideas, o sea, los críticos de la historia de las ideas, caen en el normativismo y en la teleología que dicen rechazar, ¿sí? Porque si rechazan la teleología, pero después critican la historia de las ideas porque no se acercan a modelos que están en sus propias metodologías, pues terminan también corrigiéndole la plana, ¿sí?, a la historia de las ideas y al uso de los lenguajes de la historia de las ideas, con lo cual ellos que critican el normativismo o la teleología, pues caen en lo mismo que critican. Entonces, no creo que se trate de que la historia de las ideas presente alternativas o respuestas metodológicas a otras metodologías, ¿no? Porque se trataría entonces de unas respuestas permanentes, pero sí que se ponga de presente las simplificaciones a que ha sido sometida. Por lo demás, la historia intelectual, conceptual, la historia social de la filosofía, etcétera, con sus diferentes acentos y énfasis, formas de abordar el pasado y los objetos y los problemas de investigación, deben coexistir en un sano y saludable pluralismo metodológico. Ese es el espíritu epistémico de estos tiempos. Les agradezco la atención y la